4. La colonización griega. Quizá convenga recalcar, antes de entrar propiamente en materia, algo que, no por repetido, deja de ser importante. Ello es que tanto el concepto de colonización como el de colonia tienen en nuestra lengua unas connotaciones determinadas que no son las que caracterizan el fenómeno que, con esos términos, pretendemos analizar referido al mundo griego. Lo que nosotros llamamos impropiamente colonia, en griego se decía apoikia, término que implica una idea de emigración, más literalmente de establecer un hogar, oikos, en otro lugar, distante del originario. Por consiguiente, si bien en las páginas siguientes utilizaré indistintamente ambos términos, quede aclarado desde ahora mismo que cuando emplee la palabra colonia debe entenderse que me estoy refiriendo a una colonia griega, es decir, a una apoiquía. Aclarado este aspecto terminológico, diré que a lo largo de este capítulo pretendo esbozar ante todo los mecanismos y procedimientos de que se sirven los griegos para establecer nuevas poleis en diversas regiones mediterráneas, al tiempo que trataré igualmente de insertar dentro del contexto de la formación de la polis griega este proceso, bien entendido que el panorama que aquí presentaré de forma más o menos monográfica circunstancialmente tendrá que realizar ocasionales saltos cronológicos que, en algunos casos, nos llevarán incluso hasta el siglo VI a.C., ni qué decir tiene que en los capítulos que dedique a estudiar los restantes siglos que configuran el arcaísmo, trataré de integrar igualmente los ámbitos coloniales ya existentes o en trance de constitución. 4.1. La colonización en función de y al servicio de la constitución de la polis griega. El título de este apartado responde a una premisa fundamental que a veces queda lamentablemente oculta debido a las necesidades formales del tratamiento de los hechos históricos, a saber, la presentación analítica que obliga a desmenuzar y a tratar por separado diferentes aspectos referidos a un mismo momento y a un mismo y amplio proceso. Por eso mismo se olvida frecuentemente que el proceso de conformación de la polis griega y el inicio de la colonización, que llevará a la inmediata formación igualmente de poleis, no son solo procesos sincrónicos, sino además íntimamente relacionados. Así pues, si en los capítulos previos se han analizado los aspectos generales del mundo griego en el siglo VIII, se deberá ahora, al estudiar la colonización, integrar los datos que se obtengan en ese esquema general a fin de comprender lo que a partir de ahora se diga, pero igualmente para que lo ya expuesto adquiera pleno significado. Es un hecho ampliamente reconocido que la emigración más o menos masiva de individuos procedentes del ámbito griego hacia diferentes lugares mediterráneos es una consecuencia clarísima de lo que está ocurriendo en Grecia en ese momento. La reunión de los aristoi en torno a centros urbanos y santuarios determina un notable incremento de su poder conjunto. Ello se traduce en una presión mayor sobre aquellas personas que, en muchos casos independientemente de sus orígenes, poseen parcelas de tierra cada vez más pequeñas que apenas pueden cultivar con sus propios medios. Ya se ha visto anteriormente cómo la tierra que posee el hermano de Hesíodo, Perses, le obliga a éste, por más que su situación sea relativamente acomodada, a desarrollar todo tipo de actividades, no con la finalidad de enriquecerse, sino por el contrario, de librarse de las deudas. Aquello cuya situación no era ni con mucho tan relativamente buena como la de Perses, debieron de sufrir grandemente una vez que las relaciones directas entre pequeños y grandes propietarios dentro del ámbito de la aldea van siendo reemplazadas en mayor o menor medida por la autoridad de un Estado que se ejerce sobre el conjunto de un territorio común. Los procesos de usurpación u ocupación de las tierras pertenecientes a los pequeños propietarios no están excesivamente claros, puesto que aún no está resuelta satisfactoriamente la cuestión de la inalienabilidad de la tierra. Pero, sea como fuere,
los aristoi van haciéndose con el control de tales parcelas, reduciendo eventualmente a una especie de servidumbre a sus antiguos cultivadores. No a todos, sin embargo, como veremos. A esta situación hay que añadir el incremento notable de la población en Grecia, a lo que se ha aludido anteriormente y ya perceptible desde mediados del siglo VIII. Ello favorecería bien la progresiva fragmentación del lote de la tierra, cleros, convirtiéndose éste en una pequeña extensión de terreno incapaz de subvenir a las necesidades mínimas de subsistencia del campesino y su familia, y agravando la situación de endeudamiento del mismo, o bien, por el contrario, la cesión hereditaria de dicho cleros en beneficio solo de alguno de los descendientes, o en todo caso, la existencia de herencias desiguales, como ilustra el caso de Hesíodo, que ponen al borde de la miseria al menos favorecido en tal reparto. La única salida que tienen, en un primer momento, estos sujetos es trasladarse a la ciudad, al centro urbano, con el fin de intentar buscar nuevas formas de vida que, por otro lado, tampoco faltan. En las ciudades, los recién llegados pueden dedicarse a todas aquellas actividades que generan las mismas, carpinteros, albañiles, simples tenderos, etc., o bien abrir o emplearse en alguno de los cada vez más florecientes talleres artesanales, o bien dedicarse a la navegación o al comercio por cuenta de otros. Igualmente, y dada la estrecha relación entre esa ciudad y el territorio circundante, los trabajos del campo, especialmente los estacionales, pueden dar ocupación, siquiera temporal, aparte de esos individuos. Por fin, otra de las soluciones pronto empleada, a juzgar por lo que diré a continuación, es la emigración a otros lugares, con la finalidad de establecerse, poder disponer de tierras y reproducir en otro lugar no las formas de vida que habían llevado hasta entonces, sino precisamente las de aquellos aristoi cuyo auge político y económico ha terminado desplazándolos. Que la solución de la inmigración, si bien no siempre con fines agrícolas, es pronto utilizada, viene mostrado por varios factores. En primer lugar, la presencia de establecimientos griegos, sobre todo euboicos, pero sin descartar otras posibilidades, en la costa sirio-fenicia, entre los que se encuentran Almina, Ras el Basit, Tel Sucas, Tabat al-Haman, Ras ibn Hani, en todos los cuales han aparecido cerámicas griegas del siglo VIII y anteriores en cierta cantidad. Aun cuando no se trate de ciudades propiamente dichas, parece evidente que allí residen durante largas temporadas personas procedentes de Grecia que representan los intereses de sus territorios respectivos, o al menos de los más poderosos de sus habitantes. En segundo lugar, la temprana presencia estable en Pitecusa, Ischia, también predominantemente euboica, que se inicia posiblemente hacia el 775 a.C., acaso precedida, y es solo una sugerencia, por pequeños establecimientos que de haber existido serían más modestos que los establecidos contemporáneamente en la costa sirio-fenicia, en centros indígenas de Italia y Sicilia. En tercer lugar, y por fin, el inicio de la verdadera colonización, con la creación de establecimientos que controlan su territorio correspondiente y que pretenden, ellos sí, reproducir las formas de vida practicadas en las polis griegas o las polis de Grecia. En muchos aspectos y casos, más que una reproducción de esas condiciones, se produce un verdadero invento y experimentación, como se verá. El punto de partida vendría dado por la fundación de Cumas, tal vez hacia el 750 a.C., inmediatamente seguida por una avalancha de nuevas ciudades de las que hablaré más adelante. Quede, pues, claro que el recurso a la emigración es, incluso, previo en muchos casos a la conclusión del proceso de constitución de la polis. También es patente que en los años en los que se está produciendo transformaciones importantes en el mundo griego, modificaciones en el tipo de combate, regularización de las asambleas populares, inicio de las demandas del demos, etc., está ya en marcha el proceso colonizador. Por eso el mismo debe ser considerado, como apuntaba antes,
en relación con la formación de la polis y ello en varios sentidos. Las colonias, medio de dar salida a tensiones dentro del proceso de formación de la polis, de definición de espacios, de sustitución de las realezas por las aristocracias, de creación del cuerpo ciudadano, permitiendo, favoreciendo, incitando la marcha de determinados individuos, los que quedan pueden llevar a término esos procesos. La polis, definida por relaciones de pertenencia, exclusión, se constituiría precisamente sobre una preselección de su cuerpo cívico. Por otro lado, las colonias ejemplo a imitar por las ciudades originarias. En efecto, y como se verá más adelante, los colonos tienen que hacer frente ellos solos a una serie de situaciones que aún no se han planteado en las metrópolis. La propia definición del marco urbano y de su territorio, no condicionados apenas por una secular tradición de continuidad como ocurría en Grecia. La necesidad de agrupar a la exigua población originaria, favoreciendo el proceso de concentración en centros urbanos frente a la situación metropolitana de población dispersa en aldeas. La necesidad de dotarse, imprimis, de un marco jurídico y legal para garantizar el buen gobierno sobre la base de una comunidad, al menos desde el punto de vista teórico, igual o equivalente ya desde un primer momento frente al lento proceso que se desarrolla en la Grecia propia. La ya mencionada cuestión de la forma de combatir, que en ambiente colonial debe adaptarse a las particulares circunstancias del entorno, frecuentemente hostil o tendente a la hostilidad, primando el número y la solidez sobre la destreza individual. En muchas ocasiones la misma definición del ciudadano y del no ciudadano en ambientes como los coloniales, donde este último tiende a ser, además no griego, lo que no suele suceder en la Grecia propia, etc. Son cuestiones todas ellas en las que el mundo colonial de los primeros momentos parece más innovador, por necesidad sin duda, que el metropolitano. Esto llega a su mejor expresión cuando consideramos que surgen poleis en ambiente colonial que proceden de regiones griegas en las que tal sistema aún no se ha desarrollado y eventualmente tardará mucho en hacerlo. Síbaris, Crotona y Metapontio del ambiente aqueo. Locris epicefilia de la Locride, entre otras. Podemos, pues, ratificarnos en nuestro epígrafe. La colonización se halla en función de la constitución de la polis griega y al servicio de la misma. La colonización, simultánea a dicho proceso, sirve en buena medida de estímulo al mismo, le imprime un dinamismo desconocido hasta entonces. No es casual que, en menos de 50 años, se produzcan en Grecia transformaciones de tal calibre y magnitud, y la creación de una forma estatal y de política lo son, como nunca antes se habían visto en ella, e incluso ciertamente el período micénico. Esos 50 años son los comprendidos entre el 750 y el 700 a.C., y en los mismos tiene lugar la fundación de, al menos, 20 nuevas ciudades. Ambos fenómenos, pues, no solo van ligados, sino que cada uno de ellos es al tiempo causa y consecuencia del otro. Después de esta introducción, pasemos a ver la mecánica de la colonización griega. 4.2. Los mecanismos de la colonización griega. Cuando a fines del siglo IV Alejandro decida fundar por todo Oriente sus Alejandrías y cuando sus sucesores en sus respectivos ámbitos de poder continúen con esta práctica, ya había detrás de ellos un importante corpus de experiencias no escritas, pero sí implícitas en las mentes de todos, acerca de qué pasos había que dar para llegar al fin deseado, es decir, el establecimiento de una nueva ciudad griega en un ámbito geográfico ajeno al mundo helénico. Bien es cierto que las numerosas fundaciones helenísticas modificaron, en cierto modo, la casuística tradicional, enriqueciéndola con nuevas figuras y resolviendo nuevos problemas que habían sido ajenos a la colonización arcaica, pero ello no obsta para que los rasgos generales de ese mecanismo estuvieran ya plenamente establecidos desde hacía largo tiempo. A ello contribuyó sin duda
el proceso colonizador que nos toca aquí describir y que, de ser un movimiento aparentemente espontáneo, acabó adquiriendo un carácter institucional y por ello sometido a una serie de normas y sanciones, tanto políticas como religiosas que, en mi opinión, recogieron todas aquellas enseñanzas que la primera tanda de colonias aportó. Igual que en el terreno del establecimiento de la política, en el campo de la colonización los griegos también estaban experimentando. Del fruto de sus experiencias surgirán los preceptos que llegarán a ser de obligado cumplimiento si se desea el éxito de la empresa, máxime cuando la misma, como acabo de apuntar, adquirirá pronto una vertiente religiosa, además de la meramente política. Aquí analizaré algunos de estos procedimientos y mecanismos que, primero de modo casi instintivo y más adelante de forma institucionalizada, pretenden colocar a un grupo de individuos en una nueva ubicación geográfica y convertirles en una estructura de carácter político. 4.2.1 Configuración de la expedición colonial. No toda emigración implica una colonización. Los comerciantes y navegantes que se establecen en la costa sirio-fenicia de forma más o menos permanente no forman una polis. Posiblemente la que pasa por primera fundación colonial en Occidente, Pitecusa, tampoco sea realmente una polis o quizá no en los primeros tiempos. El padre de Hesíodo, que desde la cime de Eolia emigra a Beocia, no está colonizando. El Aristós corintio de Marato, que en el siglo VII se establece en Tarquinia, tampoco es una poikos. Los miles de griegos que en los siglos VII y VI se enrolan como mercenarios al servicio de los reyes asiáticos o egipcios tampoco son per se apoikoi. Para que un acto de emigración trascienda el ámbito puramente individual y podamos considerarlo empresa colonial, es necesario que haya una finalidad política, es decir, constituir una polis. Ello implica una organización muy superior a la que puede requerir una simple aventura comercial o una emigración particular y concreta, por más que ambos fenómenos puedan estar extendidos y afecten a numerosas personas. Por lo que hoy en día sabemos, los rasgos básicos de lo que van a ser las expediciones coloniales se hayan ya fijados antes incluso de que las mismas se echen al mar. La configuración de la futura apoiquía, pues, se produce en la propia ciudad de origen, a la que llamaremos metrópolis. Esta configuración implica, por un lado, el nombramiento del que ejercerá el mando, el oikistes, al que dedicaré el apartado siguiente. Por otro lado, la selección de aquellos que van a formar parte de la expedición, igualmente la obtención de los medios de navegación y, por fin, la sanción político-religiosa por parte de la metrópolis. Naturalmente dependerá de los motivos últimos que impulsan a la marcha el modo en que se desarrollará cada uno de estos pasos. Los datos de que disponemos acerca de las causas que determinan las fundaciones coloniales no son siempre explícitos. La investigación actual puede tratar de reconstruir en ocasiones los motivos de tal o cual fundación en un determinado emplazamiento y ocasionalmente podemos estar razonablemente seguros de que sus resultados son correctos. Sin embargo, ya los autores antiguos señalaron varias de las causas que llevaban a grupos, a menudo procedentes de más de una metrópolis, a establecerse en otro lugar. Ciñéndonos a los datos que tales autores nos proporcionan, podemos distinguir entre las causas que determinan la partida de colonos las siguientes: situación de hambre provocada por alguna sequía, Regio Cirene; conflictos políticos internos, Estaseis, como en Tarento, tal vez en la Heraclea fundada por Dorieo, en Regio, según la versión de Antíoco de Siracusa, y en Himera, al menos por parte del grupo de los Milétidas. Finalidad comercial, como en Masalia, por la pequeñez y pobreza del territorio focio, y seguramente en Sancle, piratas cumanos. Evasión de un sistema despótico, generalmente asiático, Ciris, Lípara, Elea, obedeciendo a un oráculo, como en Alalia,
motivos de índole estratégica como en Metapontio y en Posidonia, etc. En cualquier caso, lo que todos estos motivos tienen en común es que se busca una nueva forma de vida fuera de una ciudad que se ha convertido, por diversas razones, en inhabitable para un grupo determinado de ciudadanos. Que muchos de estos motivos están ocultando la carencia de tierras o su escasez, estenocoria, parece asimismo evidente. Lo que varían son las formas que asume la marcha y posiblemente también el modo en el que la misma se produce. Por lo que las informaciones conservadas nos muestran, el verdadero conflicto dentro de la que se convertirá en metrópolis surge mientras que existe la tensión, cualquiera que haya sido la causa. Una vez que se ha asumido como solución única la emigración, con vistas a la creación de una colonia, las facilidades por parte de aquella no pueden haber sido mayores. La metrópoli pondría los barcos, entregaría el fuego sagrado, consagrado a Hestia y custodiado en el Pritanio, completaría incluso el contingente que había de ser enviado, etc. Parece como si, en el mismo momento en el que se decide colonizar Apoiquinsein, la polis de la que aún no habían partido ni tan siquiera los colonos, empezase a asumir el papel tradicional asignado a la metrópolis. Y eso no es ni mucho menos extraño, puesto que esa empresa iba a resolver, aun cuando a veces solo momentáneamente, uno de los problemas que más afectaban al gobierno de los Aristoi, cuál era el de las demandas de repartos de tierra, ges anadasmos, que cada vez más se estaban produciendo. El propio auge del movimiento colonizador, en el que, como veremos, se procedía a ese reparto general de tierra sobre territorios vírgenes, al menos desde el punto de vista griego, no dejará de contribuir a una generalización de esas exigencias, lo cual, si bien por un lado favorecerá el proceso colonizador, por otro, agravará y enconará las tensiones sociales existentes en las poleis y que habían determinado, en último término, toda la actividad colonizadora. De cualquier modo, para la metrópolis era fundamental librarse cuanto antes de esa población sobrante y por ello no son extrañas todas esas facilidades logísticas que nuestras fuentes atestiguan y a las que nos hemos referido. Son estas las que hacen dudar del carácter espontáneo que, aparentemente, muestran algunas expediciones tempranas. Parece, por el contrario, que esa espontaneidad puede influir en la decisión de realizar alguna acción política, generalmente en detrimento del gobierno aristocrático. Conjurada la misma, es la ciudad la que asume la tarea de garantizar una salida más o menos honrosa a los que han participado en esa acción, habitualmente mediante la colonización. El siguiente pasaje, referido a la fundación de Tarento, muestra este hecho. Dice Estrabón: así pues estos, los partenios, percibiendo que había habido traiciones, suspendieron su plan y los espartanos les persuadieron, merced a la mediación de sus padres, de que partiesen a colonizar eis apoikian. Si ocupaban un lugar que les satisfaciese, se quedarían en él y si no, tras regresar, se repartirían la quinta parte de Mesenia. Con más motivo, la ciudad se encarga de todos los preparativos cuando es alguna situación de hambre o carestía, más que estrictamente política, la que fuerza a la emigración. Esto se observa en este pasaje de Heródoto relativo a la fundación de Cirene por Tera. Por su parte, los tereos, que habían dejado a Corobio en la isla, al arribar a Tera, notificaron que habían colonizado una isla en la costa libia. Entonces los de Tera decidieron enviar de cada 2 hermanos al que la suerte designase y que hubiese expedicionarios de todos los distritos, que eran 7. Su jefe, a la par que rey, sería Vato. Así pues enviaron a Platea 2 peteconteros o penteconteros. Parece, por otro lado, como si las relaciones entre la expedición y la ciudad de la que procede se modificasen desde el mismo momento en el que los navegantes han abandonado el puerto. El mismo relato de la fundación de Tera que transmite Heródoto es buena prueba de ello. Dice Heródoto:
Los colonos, pues, zarparon con rumbo a Libia, pero como no sabían qué más tenían que hacer, se volvieron de regreso a Tera. Sin embargo, cuando trataban de desembarcar, los tereos la emprendieron a pedradas con ellos y no les dejaron atracar en la isla. Al contrario, los conminaron a que volvieran a hacerse a la mar. Plutarco, por su parte, narra algo muy parecido a propósito de los erétreos expulsados por Corinto de Córcira y que son recibidos a pedradas al intentar regresar a su ciudad, viéndose obligados a marchar a Tracia, fundando Metone. Este comportamiento indica que la metrópolis ha roto todos los lazos con lo que hasta ese momento han sido sus ciudadanos. En todo caso, y por lo que se refiere a Tera y Cirene al menos, hay algún matiz, como muestra el documento del siglo IV conocido como Juramento de los Colonos, que señala que se permitía el regreso de los colonos a Tera si en el plazo de 5 años no habían conseguido consolidar el establecimiento. Algo parecido se observa en el ya citado texto de Estrabón referido a la fundación de Tarento, que garantizaba a los partenios la quinta parte del territorio mesenio si no hallaban tierras en abundancia. Pero, de cualquier modo, y aunque puedan haber existido cláusulas de protección, un indicio más del carácter oficial que asume la empresa colonial, estas pretenden resolver eventuales problemas, pero dejando bien claro que sería preferible para todos que los mismos no se produjeran, como muestra el recibimiento a pedradas que dispensan los tereos a los colonos que acaban de enviar a África. En cierto modo, pues, perdidos en el horizonte los colonos, la metrópolis se desentendía de ellos. Había resuelto, siquiera temporalmente, sus propios problemas. Era competencia de sus colonos buscar un nuevo lugar donde establecerse y procurarse sus medios de vida. La función de la metrópolis acababa cuando la expedición se alejaba del puerto. Esto no quiere decir, sin embargo, que las relaciones se interrumpan. Como veremos, existirán y serán bastante fuertes en muchos casos. Sin embargo, las mismas se establecerán ya entre poleis, es decir, una vez que, concluido el proceso de fundación, la colonia surgirá como una nueva polis. Será entonces cuando, por iniciativa de las colonias, se instituirán relaciones con sus metrópolis, aun cuando éstas no siempre hayan perdido todo contacto con los contingentes humanos que de ellas proceden. Más adelante volveré sobre este asunto. Ahora debemos pasar a ocuparnos del oikistes o fundador de la colonia. La figura del oikistes. Habitaban primero estos hombres, los feacios, la vasta Hiperea, inmediata al país de los fieros cíclopes, que siendo superiores en fuerza, causábanles grandes estragos. Emigrantes de allí, los condujo el divino Nausito a las tierras de Esqueria, alejadas del mundo afanoso. Él murallas trazó a la ciudad, construyó las viviendas, a los dioses alzó santuarios, repartió los campos de labor. Pero ya de la parca vencido moraba en el Hades y regíalos Alcino, varón de inspirados consejos. Odisea, libro sexto, 7-12. Posiblemente no quepa mejor descripción de la actividad del oikistes que la Odisea realiza a propósito del fundador de Esqueria, Nausito. A eso se reducía ante todo su actividad. Dirigía la expedición, se preocupaba de conducirla a su emplazamiento definitivo y una vez llegado al mismo, era el encargado de delimitar los diferentes espacios que iban a configurar la nueva polis, de repartir las tierras y garantizar una asignación equitativa a cada uno de los miembros de la expedición y, eventualmente, de dictar las primeras normas de carácter legislativo por las que iba a gobernarse la comunidad o, como poco, declarar la adopción de las existentes en alguna otra ciudad, habitualmente en la metrópolis. También tenía que ocuparse de recibir de manos de las autoridades de la metrópolis el fuego sagrado que ardía en sagrado que ardía en el Pritáneo y por fin la sanción religiosa que la práctica hizo que recayese en el santuario de Apolo en Delfos.
Lo normal era que el oikistes fuese nombrado por la metrópolis, si bien en el caso de que hubiese contingentes de diversas procedencias, podía haber más de uno. Esto ocurre, por ejemplo, en Himera, cuyos oikistai son Euclides, Simo y Sacón, o en Gela, cuyos oikistai son Antifemo de Rodas y Entimo de Creta. Cuando se trata de fundaciones coloniales promovidas a su vez por colonias, suele ser frecuente que, junto con el oikistes nombrado por la que se convierte en metrópolis, se solicite otro oikistes a la metrópolis originaria. Esto ocurre, por ejemplo, en Selinunte, colonia de Mégara, Iblia, cuyo fundador es Pamilo, llegado de Mégara Nicea. Hay algún caso también donde parece evidente que no es la metrópolis quien nombra a su fundador, sino los propios colonos. Esto parece ocurrir, por ejemplo, en el caso de Tarento, cuyo fundador, Falanto, había sido el jefe de la acción que pretendía adueñarse del poder en Esparta. También en el caso de Catana, se nos dice que los catanenses nombraron oikistes a Ebarco, aun cuando la expedición colonial parece haber sido dirigida por Tucles, responsable de la fundación de Naxos y Leontinos. Hay por fin datos que sugieren que en algunas expediciones han sido los propios oikistai los que han decidido emprender por propia iniciativa, matizada a veces por las órdenes de un oráculo, tal expedición. Entre ellos estarían Dorieo y Bato, el fundador de Cirene. Todos los ejemplos conocidos muestran palpablemente o permiten sugerir que los oikistai son siempre individuos de origen aristocrático, en muchos casos en relación directa con los círculos dirigentes metropolitanos. La importancia que asume el fundador es sumamente grande. La prueba más evidente de ello es que sus nombres se nos han conservado en cierta cantidad, aun cuando desconozcamos muchos otros detalles de la historia primitiva de las ciudades que fundan. Esto tampoco es extraño si pensamos que tanto griegos como romanos tendían siempre a encarnar en individuos concretos todo aspecto que implicara alguna transformación importante de la situación y ciertamente, en el caso de ciudades, siempre era necesario para ellos conocer con certeza quién y en qué momento la había fundado, aun cuando ello en ocasiones implicase atribuir a dioses o héroes tal hecho. Cuando surgen las colonias griegas, nada es más normal que se conserve el nombre de quien ha contribuido a su aparición, máxime si tenemos presente que su recuerdo y su culto pervivirá con el paso del tiempo. Y es este precisamente un aspecto importante del papel del fundador, la conservación de su memoria en forma de un culto heroico celebrado en torno a su tumba. La existencia de estos cultos al fundador está atestiguada tanto por informaciones de los autores antiguos como en Sancle, cuanto por la epigrafía como en Gela y la arqueología como en Cirene. Estos cultos ciertamente nos traen a la mente los cultos de tipo heroico que se celebran en las ciudades de la Grecia propia y sobre todo aquel que organizó en torno a la puerta oeste de Eretria. Tanto en uno como en otro caso, el héroe está sirviendo como punto de convergencia de una serie de intereses en torno a una figura unitaria. En las fundaciones coloniales, por ende, se da la circunstancia de que tal héroe no es otro que el que ha dado origen a las mismas. Heroizando al oikistes, pues la nueva polis tiene un nuevo culto heroico, cuya importancia en el proceso de formación del Estado ya hemos visto. Además, el mismo es propio y genuino de esa ciudad, puesto que, salvo alguna excepción, Naxos y Leontinos, por ejemplo, no es habitual en época arcaica que el mismo oikistes intervenga en más de una fundación. Por fin, recordando a los oikistai, así como su procedencia, seguía vivo en la colonia el recuerdo de su origen, que se materializará, como veremos, de diversas formas. Rindiéndole culto tras su muerte, seguiría integrado de forma permanente en la vida de la ciudad que él contribuyó a crear. Además, al tiempo que las ciudades de la Grecia propia, junto a sus dioses, tenían también cultos heroicos,
relacionados a veces con personajes de un pasado remoto y centrados ocasionalmente en restos materiales de aquellas épocas, las nuevas fundaciones, que también poseían los recintos habituales dedicados a los dioses, podían disponer desde muy temprano de esos cultos heroicos que jugaban un papel tan importante en la religiosidad helénica. Era una forma más de reproducir condiciones existentes en Grecia en medio de un ambiente inicialmente extraño. Para pasar a otro aspecto, por fin, repetiremos que una de las tareas que tiene que llevar a cabo el oikistes es ante todo la selección del emplazamiento en el que la nueva ciudad surgirá. 4.2.2 La selección del emplazamiento. La cuestión de la precolonización. La cuestión del por qué los diferentes contingentes coloniales griegos eligen un lugar determinado y no otro para establecerse es algo aún no definitivamente resuelto. Algunos casos son más evidentes que otros. En ocasiones, los propios autores antiguos nos dan la clave. Otras veces son precisamente esas informaciones las que despistan al investigador actual. Por fin, en algunas circunstancias, hay que recurrir a otro tipo de consideraciones que, si bien sirven para el historiador moderno, tal vez no responden estrictamente a los hechos. De cualquier modo, parece que la responsabilidad última de la elección del emplazamiento corresponde al oikistes, bien por su conocimiento directo y personal del terreno, bien porque así se lo ha ordenado una instancia superior, generalmente el oráculo délfico, sobre el que volveré más adelante. Nos quedaremos ahora con el conocimiento personal perfectamente observable en el siguiente pasaje de Estrabón, referido a las empresas de Teocles en el texto estraboniano, que conducen a la fundación de Naxos y, en la reconstrucción de Éforo, a la de Mégara y Blea. Dice Estrabón: y aunque Teocles, el ateniense, arrojado por los vientos a Sicilia, hubiese observado la escasez de hombres y la bondad de la tierra, no consiguió persuadir a los atenienses de que regresaran con él, por lo que, tomando consigo a muchos calcídicos de Eubea, junto con algunos jonios e incluso dorios, de los cuales la mayoría eran megareos, se hizo a la mar. ¿Es este un claro ejemplo que muestra, en este caso, cómo un oikistes conoce perfectamente el entorno al que va a dirigir su empresa porque previamente ha visitado el lugar, si bien en esta ocasión la visita se esconde tras el sospechoso topos de que ha sido llevado por los vientos? Este ejemplo nos permite, por otro lado, introducir una cuestión que ha recibido bastante atención y abundante literatura y que, en mi opinión, conviene aclarar en sus justos términos: el asunto de la precolonización. Ver en último lugar Graham. Con la palabra precolonización podemos referirnos a dos realidades muy distintas. Por un lado, los viajes que durante la Edad del Bronce navegantes egeos, cretenses, griegos, micénicos, etc., realizaron a diversos lugares del Mediterráneo y especialmente a Italia y Sicilia. No es este, obviamente, el sentido que aquí damos al término y por lo tanto no insistiré en este tema. Por otro lado, podemos hablar, si no en sentido estricto de precolonización, sí al menos de frecuentaciones, viajes, exploraciones previos al establecimiento de colonias y por ello mismo precoloniales. Es a este aspecto al que quiero aludir a continuación. En este concepto de relaciones precoloniales incluyo todos aquellos viajes que realizaron los griegos a diversos lugares mediterráneos, especialmente las regiones sirio-palestinas, Almina, Sucás, etc., a los que ya nos hemos referido, sin intención de fundar colonias, sino todo lo más, de establecer, en el mejor de los casos, pequeños asentamientos dependientes de un poder político superior. Este tipo de contactos también está atestiguado en los ámbitos occidentales: Villasmundo en Sicilia, Veies en Etruria, Capua y Ponte Cagnano en Campania, etc. En todos los casos, este tipo de acción responde al deseo de los griegos de abrir nuevas rutas comerciales en esos años de la primera mitad del siglo VIII, en los que estamos asistiendo, como hemos visto, a un franco despegue económico, lo que exige una mayor cantidad de materias primas, especialmente metales. Ahora bien,
Si la finalidad de esas navegaciones no es establecer fundaciones coloniales, ¿qué relación guardan con tales establecimientos? ¿Acaso en los lugares en los que tales contactos están atestiguados se fundan posteriormente colonias? La respuesta puede ser la siguiente. Lo verdaderamente importante no es si en el mismo lugar o en la misma región en que han aparecido cerámicas griegas anteriores a cualquier fundación, surgirá en el futuro alguna ciudad griega. Lo que sí es fundamental es afirmar que han sido todos esos viajes exploratorios los que han permitido un inmejorable conocimiento de todos aquellos lugares susceptibles de servir de fondeadero, con un clima saludable, con una población indígena poco numerosa o poco belicosa, con una potencialidad agrícola considerable, etc. Esto o eso ha sido lo realmente significativo. La vieja disputa de si el comercio ha precedido a la bandera o viceversa, creo que está fuera de lugar. Las colonias arcaicas surgen con la finalidad básica de reproducir unas determinadas condiciones de vida y las mismas se basan en el cultivo de la tierra ante todo. El proceso de desarrollo comercial, perfectamente atestiguado y al que nos hemos referido ya, puede haber incidido poco o mucho en el desencadenamiento del proceso colonizador. Yo particularmente creo que poco en este periodo de los siglos VIII-VII. Pero lo que sí ha hecho ha sido proporcionar a aquellos que, por las razones mencionadas en su momento, sequías, conflictos políticos, etc., se ven en la obligación de mirar el corpus de conocimientos básicos sobre qué lugares de la costa mediterránea eran a priori más aconsejables para poder establecer una ciudad de acuerdo con los parámetros básicos de lo que un griego de ese periodo entiende por tal. Y es en este contexto donde personajes como Teocles o como Corobio, que ayuda a los tereos a elegir un emplazamiento en África, con experiencia directa derivada de su actividad comercial, resultan imprescindibles. Son ellos los únicos que, en principio, poseen los suficientes conocimientos como para establecer una colonia con las garantías necesarias. Esta ha sido la única ayuda que el comercio precolonial ha prestado a la colonización. No podemos pues decir que la colonización es consecuencia del comercio. Sí podemos afirmar, sin embargo, que cuando en las ciudades griegas se vio como solución a determinados problemas la emigración de parte de sus habitantes, estos aprovecharon los conocimientos de aquellos que llevaban ya largos años comerciando por ciertas regiones o simplemente usando sus facilidades portuarias en sus viajes a destinos más lejanos. Es pues harto probable que, en los primeros momentos de la colonización, los propios oikistai dispusieran de la experiencia necesaria para elegir el emplazamiento. Más adelante esa información será reunida y acumulada por el santuario de Apolo en Delfos y entonces el futuro oikistes deberá ir a tal santuario a fin de suplir su falta de experiencia personal con los consejos y directrices que la Pitia le dé. Ya volveré más adelante sobre este tema. Apoikiai y Emporia. Claude Monet, en su clásico estudio sobre la colonización en la antigüedad, distinguía dos tipos principales de colonias en la época arcaica, las agrícolas o de poblamiento y las comerciales. Este esquema ha sido retomado de forma abusiva en muchas ocasiones y ha producido serias distorsiones en la comprensión del fenómeno colonial griego. Partía la autora de la base de que además de la búsqueda de nuevas tierras, los griegos han tenido necesidad de adquirir materias primas, especialmente metales. Para obtenerlos surgiría toda una serie de fundaciones cuya finalidad sería el comercio y que darían lugar a rutas comerciales. Igualmente observaba que las zonas de expansión de este tipo de colonización, Galia e Iberia, Mediterráneo Oriental, Ponto Euxino, no coincidían con las propias de la colonización agraria. Ciertamente el problema que plantean estas opiniones es difícil de resolver porque, por un lado, no podemos negar que los intereses comerciales van a tener cada vez más importancia en el mundo griego, según va avanzando el arcaísmo, pero por otro, nos resulta difícil pensar en una especialización radical de las fundaciones coloniales en una actividad que, como el comercio,
posiblemente no emplease a un porcentaje excesivamente elevado de la población total de cualquier ciudad, entre comillas, normal griega. Como hemos visto anteriormente, la reanudación de los contactos por vía marítima entre Grecia y Oriente y Occidente tenía una finalidad comercial muy clara. Sin embargo, no se llegan a crear colonias, esto es, poleis. El establecimiento calcídico en Pitecusa a lo largo de la segunda mitad del siglo VIII tiene un carácter controvertido y aún sigue sin estar del todo claro si nos hallamos ante una polis en sentido estricto o no. Por otro lado, del carácter de poleis de centros como Regio, Sancle o Síbaris no cabe duda ni por un momento, y sin embargo, la orientación comercial de cada una de ellas es, si no superior a la de cualquier otra ciudad griega, al menos sí más evidente. Por otro lado, fundaciones presuntamente comerciales como Massalia o como alguna de sus subcolonias como Agate u Olbia, si son analizadas con cierto detalle, revelan que en ellas ha existido un interés evidente por el control de un territorio agrícola, tanto en Massalia como en las otras dos ciudades citadas, en las que se han detectado restos de la parcelación de su cora, que, si bien datables en los siglos V y IV a.C., posiblemente retoman esquemas anteriores. ¿Y qué decir de las ciudades del Mar Negro que, como Olbia Póntica, Panti, Capeo o Istria tienen ya claramente definidas sus corai desde al menos el siglo VI, siendo considerable su extensión en algunos casos, Olbia, por ejemplo? Así pues, y para concluir este apartado, no puede negarse que el comercio tuvo gran importancia en buena parte de las ciudades griegas. Eso no implica, sin embargo, que en un grupo de ellas el mismo fuese la actividad fundamental. Por el contrario, eso tampoco quiere decir que no pudiesen seguir existiendo emporia, simples factorías o puntos de intercambio sin pretensiones políticas e instalados en territorios extranjeros. Casos como el de Gravisca o Náucratis, además de los ya mencionados centros de la costa sirio-palestina, serían ejemplo de ello. Por todo lo cual, y a pesar de la importancia fundamental que los mismos tendrán en muchos aspectos, y no solo en el económico, no van a ser una característica de la colonización griega. Habían existido antes de que surgieran las poleis coloniales y del mismo modo siguieron existiendo después, aun cuando la ampliación de los horizontes geográficos del mundo helénico favorezca la proliferación de estos centros en las nuevas regiones que irán descubriéndose. El problemático papel de Delfos en los primeros siglos. Otro punto que quería abordar, siquiera brevemente, dentro del apartado genérico de la selección del emplazamiento, es la cuestión del santuario délfico. La consulta al oráculo de Apolo en Delfos antes de emprender una fundación se convierte en un requisito hasta tal punto imprescindible que aquellos casos en los que no media dicha consulta, además de ser destacados por nuestros informadores, pueden considerarse fracasados de antemano. Esto es lo que dice Heródoto a propósito del primer intento fallido de colonización emprendido por el espartano Dorieo. Dorieo se molestó muchísimo y, como consideraba una afrenta ser súbito de Cleómenes, solicitó a los espartiatas un grupo de personas y se las llevó a fundar una colonia sin haber consultado al oráculo de Delfos a qué lugar debía ir a fundarla y sin haber observado ni una sola de las normas habituales. El tema de la participación délfica en los aspectos referidos a la composición de la expedición, elección del oikistés, selección de la región geográfica y lugar concreto de fundación, etc., ha sido un tema ampliamente recurrente en la investigación relativa a la colonización griega, siendo por consiguiente abundantes y en ocasiones divergentes las conclusiones alcanzadas. Sin embargo, creo que podemos afirmar con cierta confianza que, por un lado, ninguna expedición colonial se lanzaba a lo desconocido sin contar con un cierto respaldo religioso y con una cierta perspectiva de éxito plasmada en un oráculo, y por otro, que el estratégico emplazamiento del santuario délfico en relación con Corinto
fue convirtiendo al mismo en el punto más idóneo en que manifestar esta devoción a los dioses y concretamente a Apolo. Así, si bien en los primeros momentos el santuario de Delfos, desde fines del siglo IX, acaso no gozase de un papel significativo en el mecanismo colonial, la frecuentación de que fue objeto a lo largo de la segunda mitad del siglo VIII acabaría por convertirlo en un centro idóneo, máxime si consideramos que las consultas y la contrapartida obvia, el agradecimiento tras un eventualmente buen desenlace de la empresa, crearían un corpus de informaciones que, sabiamente utilizadas, podían ser de aprovechamiento general. Esto no quiere decir, en mi opinión, que el santuario esté dirigiendo la colonización griega, máxime cuando está comprobado que buena parte de las presuntas respuestas oraculares conservadas son espurias, pero igualmente no puede mantenerse que el santuario délfico permaneciese ajeno a aspectos tan interesantes como el lugar más idóneo en el que establecer una nueva polis. En consecuencia, el santuario délfico fue ganando prestigio según iba avanzando el proceso colonizador y a medida que la información recabada a lo largo de los años hacía cada vez más provechosas sus noticias en forma de oráculos para aquellos individuos empeñados en conducir hacia su nueva patria un grupo más o menos numeroso de individuos. Eso es lo que hizo que, a partir del siglo VII al menos, fuera realmente imprescindible consultar con el oráculo, pero al tiempo es ello lo que nos convence que al menos algunas de las fundaciones más antiguas no dispusieron de este oráculo délfico, viéndose obligadas muchas de ellas a falsificarlo a posteriori, en un momento en el que la consulta délfica se convirtió en una más de las numerosas etapas del proceso tendente a fundar una colonia. 4.2.3 Los indígenas. Otra de las cuestiones que deben ser tenidas en cuenta en la consideración del proceso colonial griego es la referida a las relaciones con los indígenas. Ha venido siendo habitual establecer una diferencia básica en el tipo de relaciones mantenidas entre los griegos y las sociedades ya establecidas en aquellos lugares que serán elegidos para fundar la nueva ciudad, según fuese agrícola o comercial la orientación prioritaria de la fundación griega. Si bien los matices que pueden hacerse en cada uno de los casos conocidos son innumerables, creo que un resultado de la reciente investigación ha sido el poner de manifiesto que cualquier establecimiento griego necesita de la colaboración del elemento indígena. Lo que habrá que definir, sin embargo, serán los términos de dicha colaboración. Las apoikiai griegas se establecen habitualmente en regiones en las que el poblamiento prehelénico es ya importante, tanto desde el punto de vista numérico cuanto desde el organizativo, si bien es un hecho que cuando este último ha alcanzado, en el momento de la llegada griega, un nivel determinado de complejidad pre- o protopolítica, no se procede a una auténtica fundación colonial, sino que se busca otro tipo de relación si es que así lo demandan los intereses económicos. Pero, prescindiendo de estos casos, el responsable último de la fundación, esto es, el oikistés, suele tener presente a los indígenas a la hora de elegir el emplazamiento. Naturalmente se buscarán aquellos lugares en los que la población preexistente muestre especial receptividad y una actitud favorable hacia los griegos. Hemos también de huir del tópico que presenta a los griegos como conquistadores brutales de los territorios sobre los que se asientan. Esta idea se debe ante todo al hecho de que no siempre las informaciones de que disponemos son contemporáneas a los hechos narrados, sino que son producto de un momento en el que la Hélade ha tenido que enfrentarse al peligro persa y tras salir victoriosa del mismo, ha creado toda su historia previa en una clave en buena medida antibárbara que distorsiona la realidad de lo ocurrido en aras de una representación idealizada de lo griego frente a lo no griego o bárbaro. Lo cierto es que tenemos abundantes testimonios escritos que muestran a los griegos estableciendo pactos de muy diversa índole, incluyendo los matrimoniales, con los indígenas y, asimismo, la investigación arqueológica ha puesto de manifiesto huellas evidentes de convivencia o al menos coexistencia entre comunidades de diversa extracción étnico-cultural.
El hecho de que ocasionalmente haya pruebas del incumplimiento del acuerdo por alguna de las partes tampoco es óbice para no creer en la fuerza del mismo, como tampoco lo es la existencia cierta de enfrentamientos armados entre griegos e indígenas, que en la mayor parte de los casos dan lugar a otro tipo de vínculo, por más que diferente, entre ambos grupos. La relación en muchas ocasiones estrecha, establecida entre los ocupantes prehelénicos de un territorio y los griegos recién llegados, es pues un dato fundamental para entender qué representa la colonización griega independientemente del tipo concreto de establecimiento de que se trate. La enumeración de qué es lo que aportan los indígenas a la polis que está surgiendo convence del valor que hay que atribuir a los mismos en el proceso, bien entendido que no todo lo que aquí mencionemos tiene por qué darse simultánea o sucesivamente en todas las colonias griegas. Teniendo esto presente, podemos decir que la incidencia indígena se materializa en un conocimiento de primera mano del territorio que ocupará la ciudad griega, de sus recursos y potencialidades, de sus vías de comunicación y de sus fronteras, naturales o circunstanciales. Igualmente, los indígenas serán, desde el inicio, el complemento demográfico que paliará la escasez numérica de los fundadores griegos, básicamente varones, tanto en forma de mujeres que perpetuarán la polis, cuanto en forma de ayudantes, a veces sin duda esclavos, otras en cambio libres, otras por fin semilibres, como los Mariamdinoi de Heraclea Póntica y tal vez los Kilirioi de Siracusa, que contribuirán a poner en marcha el proyecto político que se halla implícito en toda apoiquía griega. Aquellos indígenas que no se integren directamente en la colonia constituirán uno de los mercados naturales de las ciudades griegas y en ocasiones los proveedores destacados de las mismas en gran número de productos. Y así podríamos seguir la enumeración de toda una serie de elementos que, procedentes del entorno indígena, inciden sobre las polis o coloniales. Sin embargo, baste con tener presente que toda fundación colonial griega implica necesariamente un elemento indígena, en parte integrado en ella, en parte conservando su independencia política, que complemente en todos los aspectos a la nueva ciudad griega que, en caso contrario, habría perdido una de sus principales razones de ser. La propia revalorización del papel indígena implica igualmente enfocar el proceso colonizador con otra óptica. La colonización griega en este aspecto concreto se traduce en un diálogo cultural, social, económico, ideológico entre mundos diversos. El resultado de este diálogo, que a veces es también discusión y enfrentamiento, es el establecimiento de un proceso de circulación de materiales culturales en doble dirección o, por decirlo con otras palabras, de una aculturación que, si bien se dejará sentir de forma más palpable en el entorno indígena, no dejará de incidir también en el propio mundo griego colonial. Si bien las vicisitudes de cada una de las regiones en las que se asientan las colonias griegas no son comparables, como tampoco lo es el propio nivel de desarrollo sociocultural de las innumerables poblaciones indígenas circunmediterráneas, en algunos casos el resultado alcanzado tras siglos de intercambio cultural puede ser llamado helenización, esto es, el abandono progresivo de características destacadas del propio acervo cultural para ser sustituidas por las correspondientes de la cultura griega, que, no lo olvidemos, en ambiente colonial puede haberse ido a su vez aproximando los rasgos observados entre los indígenas vecinos. Es en ese momento cuando puede aplicarse con propiedad el mencionado término de helenización. Antes tendremos unos u otros rasgos que denoten que este proceso está en marcha, aunque no siempre concluya en el modo indicado, si bien cada uno de ellos no constituirá en sí mismo helenización. Esta se alcanza cuando se accede a unas formas de organización política, a una ideología, a un modo de vida, a una lengua, etcétera, que son griegas. Hasta entonces podremos hablar en propiedad solamente de un proceso de helenización, el cual, obviamente, no siempre y no en todos los lugares desembocará en una helenización completa. A pesar de ello, la fisonomía de un buen número de culturas mediterráneas se verá alterada por la acción cultural helénica, la cual contribuirá, en definitiva, a formar las características distintivas de muchas de ellas. Los indígenas, por consiguiente,
son también un elemento no desdeñable a la hora de abordar la historia de la colonización griega. 4.2.4 La creación de una nueva polis. El proceso descrito en las páginas anteriores tiende, como también he tenido ocasión de decir, a la constitución en un territorio distinto y no griego de una nueva polis. La herencia cultural que los colonos llevan desde sus metrópolis influirá poderosamente en el momento de dar forma a esa estructura, pero del mismo modo, y también he sugerido algo al respecto previamente, el ámbito colonial es una especie de laboratorio en el que experimentar soluciones diversas. En efecto, en los momentos más remotos de la colonización aún no se habían resuelto en la Grecia propia todos los problemas que planteaba la convivencia de grupos de diversos orígenes y con diversos intereses, pero mientras que en ella se dispuso de tiempo suficiente para ir dando con las fórmulas adecuadas, el mundo colonial tuvo que hacer frente y resolver con rapidez esas mismas cuestiones. También sugería antes que la experiencia colonial, al menos en algunos terrenos, pudo incidir en cómo se abordaron en Grecia metropolitana algunas cuestiones similares. Con todo ello, lo que apunto es la posibilidad de que, al menos en lo que se refiere a los primeros momentos del proceso colonial, digamos el siglo VIII a.C., el proceso de formación de la polis tiene lugar simultáneamente en el ámbito metropolitano y el colonial, sin que nunca se abandone la intercomunicación entre todos los ambientes que progresivamente van constituyendo el mundo helénico. Y lo que, ante todo, convence de esta afirmación es el carácter de auténtica polis que desde el primer momento asumen las fundaciones coloniales, hecho que, si bien estará presente en casi todo el arcaísmo, estará más acentuado en los momentos más antiguos. La colonización griega determina el establecimiento de poleis que gozan de todas las características que para la misma hemos definido, de entre las cuales la que ahora más nos interesa es la referida a su propia soberanía, su autonomía, esto es, su capacidad de dotarse a sí misma de sus normas básicas de comportamiento, nomoi o leyes. Sin embargo, es algo también fácilmente observable cómo tiende a haber una especial afinidad entre una colonia y la ciudad de la que procede, esto es, su metrópolis. Afinidad que no implica necesariamente ni sumisión, ni dependencia, ni por supuesto imitación de la metrópolis. La nueva polis en la que deviene la apoiquía puede retomar rasgos de la metrópolis, pero sin convertirse necesariamente en un calco servil de la misma, sobre todo porque es frecuente que en la colonización intervengan individuos de diversas procedencias que, aunque minoritarios, sean responsables de la introducción de nuevos elementos dentro de la ciudad que están contribuyendo a crear, sin olvidar que las nuevas circunstancias pueden favorecer soluciones nuevas. Metrópolis y apoiquía. Las relaciones metrópolis-apoiquía merecen pues un tratamiento especial, puesto que están sujetas a una cierta ambigüedad, ya que las mismas derivan, por un lado, del reconocimiento formal por ambas partes de la independencia política de la otra, pero por otro lado, se originan gracias al sentimiento de un vínculo inmaterial que une a ambas poleis. Esta misma ambigüedad será causa, en ocasiones, de enfrentamientos mutuos, al no haber quedado suficientemente delimitado y plasmado de forma incontrovertible qué puede esperar una metrópolis de su colonia y qué debe ésta a aquella. Un ejemplo típico de intereses enfrentados a este respecto lo hallamos en el tratamiento que da Tucídides en los prolegómenos de la guerra del Peloponeso, donde se muestran claramente dos posturas enfrentadas. Así, los embajadores de Corcira ante los atenienses hablan del siguiente modo de su metrópolis Corinto: que se enteren de que toda colonia, cuando es bien tratada, honra su metrópolis y cuando es ultrajada cambia de conducta, pues los colonos son enviados no para ser esclavos de los que se quedan, sino sus iguales. La visión de la metrópolis Corinto es diferente. Siendo nuestros colonos, han estado siempre alejados de nosotros y ahora nos hacen la guerra diciendo que no les enviamos para sufrir malos tratos. Nosotros, por nuestra parte,
afirmamos que no les establecimos en Colonia para que nos ultrajaran, sino para tener la hegemonía sobre ellos y ser tratados con el respeto conveniente, pues las demás colonias nos honran y son nuestros colonos los que más nos quieren. Hemos de pensar que la fundación de Corcira, en torno a la que surge esta disputa aquí recogida, tiene lugar hacia el 733 a.C. y que los episodios que está narrando Tucídides remontan al 433 a.C., es decir, 300 años después, y que a pesar del tiempo transcurrido, ambas partes tienen aún muy claro qué tipo de relación deben mantener entre sí. Naturalmente, pudiera parecer algo anacrónico explicar situaciones referidas al siglo VIII recurriendo a informaciones que relatan sucesos del siglo V, pero, precisamente, el que puedan darse y se den situaciones como las narradas por Tucídides entre una colonia y su metrópolis después de tan largo periodo de tiempo muestra la importancia del problema enunciado. Podemos decir que la colonia surge con la clara intención de convertirse en una comunidad política independiente, máxime si consideramos que, en buena parte de las ocasiones, son problemas surgidos en el seno de la ciudad originaria los que han desplazado al contingente de población que va a protagonizar la inmigración y posterior establecimiento en otro lugar. Otra cosa muy distinta es la postura mantenida por la metrópolis, que al tiempo que se desembaraza de unos individuos que pueden resultar potencialmente peligrosos, no puede dejar de considerar como algo propio la nueva polis que sus antiguos ciudadanos han constituido. De esta doble visión del mismo problema deriva todo el conjunto de dificultades que caracterizan la relación metrópolis-colonia. Naturalmente, dependerá de los intereses concretos en cada momento de la metrópolis, su mayor o menor presión sobre sus colonias y, por el contrario, será la fuerza de cada una de estas la que, en su caso, facilitará u obstaculizará que aquellas cumplan sus objetivos. Pero tampoco hemos de pensar que esta tensión, sin duda existente, se traduce en un estado de hostilidad permanente. Por el contrario, en muchos casos los intereses respectivos de ambas partes se concilian acudiendo al ámbito jurídico, lo que permite el establecimiento de toda una serie de tratados que garantizan beneficios mutuos. También en ello juega un cierto papel la ya mencionada ambigüedad, puesto que, al tiempo que se concluyen sobre la base de la independencia política de los contratantes, subyace a todos ellos ese trasfondo religioso y sacral al que hemos aludido y que consagra la preeminencia, al menos en estos niveles, de la metrópolis. Pero, por ello mismo, no deja de ser revelador para comprender el verdadero carácter de la relación que las colonias, que en muchos casos se hacen más poderosas que sus metrópolis, accedan de buen grado a estas obligaciones morales hacia sus fundadoras. Todo tipo de pactos y tratados, frecuentemente entre las ciudades griegas, aparecen entre colonias y metrópolis. Amistad, filía, alianza militar, simaquia, posibilidad de realizar matrimonios legítimos entre ciudadanos de ambos estados, epigamia, tratados de doble nacionalidad, simpoliteia, acuerdos bélicos, etc., constituyen el instrumento que cimenta, más allá del tiempo y de la distancia, la unidad dentro de la diversidad del mundo helénico. Y en esta unidad, ni que decir tiene, han desempeñado un papel trascendental las relaciones entre comunidades a quienes, más allá de los intereses inmediatos, les ha unido el sentimiento de la común pertenencia a un grupo más restringido dentro de esa Hélade que se proyecta con fuerza por todo el Mediterráneo. 4.3. Los ámbitos de la colonización griega. Es ahora el momento de intentar elaborar una geografía regional de la colonización griega, lo que es, sin duda, una manera de entender la Hélade en toda su extensión. No entraré por lo general en el detalle de las fundaciones y de los fundadores, puesto que nos llevaría excesivamente lejos en nuestro propósito y para ello remito al cuadro cronológico correspondiente, pero sí intentaré caracterizar las principales regiones en las que tenemos atestiguada la presencia estable de poleis griegas surgidas como consecuencia de este movimiento colonizador al que vengo refiriéndome en las páginas pasadas.
No aludiré a las colonias que son fundadas dentro del propio ámbito egeo, ni a tampoco mencionaré apenas empresas comerciales que no conduzcan a una verdadera implantación colonial. 4.3.1 Magna Grecia y Sicilia. De todos los ambientes en los que se hizo presente la colonización griega, la península itálica y la isla de Sicilia fueron los más destacados y los que más peso tuvieron en conjunto en la posterior historia del mundo griego, hasta tal punto que algunas de las ciudades que surgieron en ambos territorios rivalizaron ampliamente con el propio mundo griego metropolitano, tanto en riqueza y desarrollo político cuanto en logros intelectuales y culturales. La presencia de fundaciones griegas en el ambiente itálico es de las más antiguas dentro del panorama general de la colonización griega. No en vano, Pitecusa, la primera fundación de carácter colonial de que tenemos noticia, surge en este ambiente en un momento anterior a la mitad del siglo VIII a.C. y posiblemente en torno al 770 a.C., y la fundación de Cumas, ya una auténtica apoiquía, tendría lugar a mediados del mismo siglo. Del mismo modo, en Sicilia se encuentra otra de las ciudades coloniales griegas más antiguas, Naxos, fundada hacia el 734 a.C. por individuos procedentes, como en Pitecusa y Cumas, en su mayor parte de la isla de Eubea. Si bien en momentos posteriores las historias de la Magna Grecia y de Sicilia presentarán sus propias peculiaridades, a las que no serán ajenos los ambientes no helénicos en los que sus ciudades se integran, el proceso de colonización afecta en buena medida a ambas regiones y son frecuentes las referencias en nuestras fuentes a empresas que tienen como destino último ya uno, ya otro territorio. La antigüedad del proceso allí desarrollado explica, en buena medida, la abundancia de referencias míticas que, en diversas tradiciones, adornan los relatos conservados acerca de las fundaciones griegas y que en algunas ocasiones pretenden remontar al período de la guerra de Troya o al inmediatamente sucesivo. A ello se referían los datos que anteriormente aportaba a propósito de la cuestión de la precolonización. Sin embargo, parece claro que la presencia atestiguada, sin lugar a dudas, de navegantes micénicos durante la Edad del Bronce en algunas regiones itálicas y sicilianas, además de las huellas materiales que ha dejado, debió de favorecer un importante grado de desarrollo entre las poblaciones indígenas que pudo propiciar, en muchos casos, un más fácil asentamiento y penetración de los griegos históricos en estas tierras. Se excluye, sin embargo, una relación ininterrumpida entre ambas regiones durante los siglos oscuros. Los griegos que colonizan Italia y Sicilia proceden de diversos ámbitos, destacando sobre todo los euboicos, Pitecusa, Cumas, Naxos, Catana, Leontinos, Sancle, Regio; los corintios, Siracusa; los megareos, Mégara y Blea; los locrios, Locris Epicefira o Locris Epicefiria; los espartanos, Tarento; los aqueos, Síbaris, Crotona, Metapontio; los rodios y los cretenses, Gela; los colofonios, Siris, etc., en su mayor parte fundadas durante el siglo VIII o primeros momentos del VII. A lo largo del siglo VII irán surgiendo nuevas ciudades, bien fundadas desde metrópolis egeas, bien en forma de subcolonias de las mencionadas ciudades italiotas o siciliotas, proceso que finalizará en el siglo VI, momento en el que surgirán algunas ciudades generalmente de procedencia greco-oriental: Alalia en Córcega, Lípara en las islas Eolias, Elea, Dicearquea en la península itálica, etc. También habría que incluir en este contexto a ciudades que, como Corcira en el Ilírico y otras fundaciones menores, aseguraron el tránsito entre la Grecia propia y el Mediterráneo central.
Sicilia y Magna Grecia, nombre con el que convencionalmente se conoce el mundo griego de la península itálica, aun cuando su origen siga siendo problemático, reciben pues, desde un momento antiguo, una auténtica avalancha de ciudades griegas de muy distintos orígenes. Estas ciudades, durante los siglos VIII y VII sobre todo, fueron ocupando aquellos tramos de costa que iban quedando libres, de modo tal que irán constituyendo un frente costero netamente helénico, donde apenas queda sitio para establecimientos no griegos. De la misma manera, esta densidad en el poblamiento griego va a favorecer el temprano desarrollo de una política de penetración, ora comercial, ora militar y política, en sus respectivos traspaíses, que irá helenizando progresivamente importantes zonas internas y en algunos casos, como en la isla de Sicilia o algunas regiones de Italia, como la actual Calabria, se conseguirán crear ámbitos en los que las poleis griegas se verán rodeadas en todas sus fronteras por otras ciudades griegas. La implantación de ciudades en Sicilia y Magna Grecia obedece indudablemente a intereses agrícolas. Se ocupan aquellos valles fluviales más favorables al desarrollo de la agricultura o las llanuras más extensas. No se pierde de vista tampoco la viabilidad que facilita los contactos con los indígenas del interior, que se constituyen en los principales proveedores de materias primas para los griegos y en los compradores básicos de los productos que se manufacturan en las ciudades coloniales o que, a su través, llegan desde la Grecia propia. Pero, igual que ocurría en esta, las colonias eligen los mejores sitios costeros que garantizan una fácil y rápida salida al mar cuando no se establecen en su misma orilla o que posean facilidades destacadas a la hora de garantizar su comunicabilidad. Y es que, no lo olvidemos, en muchos casos es absurdo plantearse cuál haya podido ser la ocupación principal de una colonia griega si la explotación del territorio o el comercio, salvo algunos casos excepcionales en los que las propias condiciones naturales parecen prevenir la práctica de una agricultura rentable. Regio, Sancle, tal vez Naxos, ninguna nueva fundación podía prescindir ni de un territorio amplio y eventualmente ampliable, ni de una salida al mar adecuada. En este sentido, la propia experiencia de sus respectivas metrópolis, no siempre tan favorablemente situadas, tuvo que influir. Ello muestra el tiempo que, como corresponde a un momento, el de las primeras fundaciones, contemporáneo a la obra de Hesíodo, las actividades agrícolas se ven complementadas por medio de la navegación que da salida a los eventuales excedentes. Otro hecho que sorprende de las primeras fundaciones siciliotas e italiotas es su gran vitalidad durante los primeros años de su existencia, puesto que es en los mismos cuando en líneas generales se haya ya delineada la que será su política de control del territorio, por más que en muchos casos la misma se ponga en práctica solo con el paso del tiempo. La sujeción de un territorio inicial y su defensa parece haber sido en todos los casos una tarea prioritaria, hallando formas de relación con los indígenas que abarcan todo tipo de aspectos. En este momento el establecimiento de unos ejes prioritarios de expansión, insisto, tanto comercial como militar y o política sucesivamente, servirá en un futuro para proseguir en esa línea. Y este es el otro aspecto sobresaliente, el de la rápida, en términos relativos, expansión de estas primeras fundaciones coloniales, puesto que, al cabo de 2 o 3 generaciones, o bien se amplía de forma notable el propio territorio, con un nuevo empuje frente al interior indígena, o bien se procede a la fundación de nuevas subcolonias que absorban el crecimiento de población que ha tenido lugar. Podríamos pensar, por consiguiente, que los ambientes siciliota e italiota, en los que surgen poleis griegas en el mismo momento en que en la Grecia metropolitana se están definiendo los rasgos característicos de esta institución, van a seguir un desarrollo paralelo con respecto a esta. No obstante, los problemas socioeconómicos que en Grecia se plantean y que favorecen un flujo permanente de emigrantes, cuyo punto de destino es el mundo colonial en buena medida, van a ser resueltos en este mediante la ampliación del territorio y la subcolonización en un grado mayor que en el que pueden permitirse las ciudades de Grecia.
Es ello lo que va a convertir en verdaderos países helénicos a los mundos siciliota e italiota. Precisamente por este motivo debemos guardarnos de comparar aplicando criterios subjetivos a Sicilia y la Magna Grecia con Grecia. En ambos o en los tres casos tenemos partes de un mundo griego. Sin embargo, en cada uno de ellos el ritmo histórico ha sido distinto y si bien la intercomunicación ha sido evidente, los factores que han intervenido en el proceso han determinado peculiaridades que dentro de una visión clásico-centrista absolutamente rechazable pudieran malinterpretarse. Sicilia y la Magna Grecia deben ser estudiadas como partes que son del mundo griego, pero sin que sea necesaria su comparación con otros ámbitos plenamente caracterizados de la Hélade, como puede ser la Grecia continental o la Grecia del Este. Como en otras ocasiones, la expresión de esta idea la encontramos referida a una época posterior, el siglo V, si bien podemos pensar que la misma ha ido surgiendo como consecuencia de una experiencia y de unas vivencias comunes y está contenida en el discurso de Hermócrates de Siracusa en el Congreso de Gela del 424 a.C., donde la idea de un destino común y propio de Sicilia dentro del ámbito de la Hélade es ampliamente desarrollada, como se ve en las siguientes palabras. Leemos en Tucídides. Pues no es ninguna vergüenza que los hombres de igual raza se hagan concesiones, sea el dorio ante el dorio o el calcídico ante los de su raza, siendo todos vecinos y habitantes de un solo país, es más, de una sola isla y conocidos bajo un solo nombre, el de Siciliotas. Haremos sin duda la guerra cuando se tercie y nos volveremos a reconciliar entablando negociaciones unos con otros. Pero contra los extraños que nos ataquen, si somos prudentes, nos defenderemos siempre en bloque sí, como es cierto, al sufrir pérdidas cada uno de nosotros aisladamente, quedamos todos en peligro. Y jamás en adelante haremos venir de fuera aliados o mediadores. Si nos comportamos así, no privaremos ahora a Sicilia de dos bendiciones, librarse de los atenienses y de la guerra civil, y en el tiempo venidero la habitaremos nosotros solos, libre ya y menos expuesta a las acechanzas de los extraños. 4.3.2 El Ponto Euxino y sus accesos. En este apartado trataremos de las fundaciones griegas en las regiones de Macedonia y Tracia, así como en el sistema de estrechos que conducen al Mar Negro, el Esponto, Propóntide y Bósforo, y por fin las situadas en este último, el Ponto Euxino de los antiguos. Dentro de esta amplísima región debe distinguirse netamente este último de los otros territorios. En efecto, mientras que en las costas macedonias y tracias y en los accesos al Ponto nos encontramos aún en un ambiente claramente helénico que en muchos casos no es más que una mera prolongación de la Grecia propia y de la Grecia del Este, el Mar Negro va a presentar ya unos rasgos claramente diferentes. Igual que en la Magna Grecia y Sicilia, los euboicos van a ser unos de los primeros interesados en colonizar esas regiones del Egeo septentrional, tanto los de Calcis cuanto, según parece, los de Eretria. A la proliferación de ciudades de esta procedencia se deberá el nombre que parte de esa región asumirá, el de Calcídica. También algunas ciudades jonias empezaron pronto a interesarse por el Mar Negro y sus accesos, como Mileto, que ya en el siglo VIII parece haber establecido una serie de fundaciones en la Propóntide Cícico, habiéndose transmitido noticias de colonias milesias del siglo VIII en la costa meridional del Ponto, Sinope. Si bien la cuestión de las fundaciones coloniales griegas en ese mar antes del siglo VII sigue siendo objeto de debate, no pudiendo descartarse, empero, una frecuentación de tipo precolonial. Ya en el siglo VII se produce la presencia cada vez más intensa de griegos en toda esa región, con la refundación de Tasos por parte del Paros a mediados del siglo, en la que interviene el poeta Arquíloco, la fundación de Potidea por Corinto o la fundación de Celimbria
Calcedonia y Bizancio por Mégara. Será sin embargo Mileto quien ciertamente monopolice las fundaciones coloniales en el Ponto, dejando sentir también su presencia en sus accesos. Entre las colonias milesias del siglo VII pueden citarse Abidos, Apolonia Póntica, Beresam Borístenes, Sinope, Panticapeo o Istria, esta última en la desembocadura del Danubio, Istro, o Tanais, el último y más septentrional reducto de la Hélade. Para los momentos más antiguos, no cabe duda alguna de que los motivos principales que empujaban a los emigrantes eran similares a los que estaban llevando a sus conciudadanos a Italia y Sicilia, es decir, la búsqueda de nuevas tierras que poner en cultivo, sin olvidar la riqueza pesquera que la región ofrecía, ni por supuesto la posibilidad de obtener minerales. No fue hasta más adelante cuando algunas de las ciudades supieron aprovechar, además, su ventaja situación estratégica en puntos de paso obligado para conseguir una serie de ingresos suplementarios. Ese fue el caso, entre otras, de Calcedonia y Bizancio, que controlaban el Bósforo, pero en cuya fundación intervinieron cuestiones distintas al mero dominio del mismo. Las colonias griegas del Mar Negro son, en general, poco conocidas, si bien en los últimos años los estados ribereños han emprendido serios estudios tendentes a suplir esta laguna. Así empieza a ser conocido el proceso de formación de la polis y de su correspondiente territorio agrícola en muchas ciudades, fenómeno que alcanza su momento de auge a lo largo del siglo VI, como por otro lado ocurre en Sicilia y en la Magna Grecia. También se ha avanzado mucho en el estudio de la integración dentro de las ciudades del elemento indígena, tracios, escitas, la cual se halla perfectamente atestiguada, como lo están también sus intensas relaciones comerciales con la Grecia propia, a la que el Ponto sirve de auténtico granero. Igualmente es objeto de atención el impacto que la presencia griega tiene sobre los procesos históricos, urbanización, jerarquización, ideología, etc., de las poblaciones indígenas que rodean las Korai de las ciudades helénicas. Sin duda alguna, el Ponto se constituye como una unidad dentro del mundo griego y las pruebas del comercio entre las distintas orillas de este mar no son escasas. Sin embargo, tanto o más intenso que este es el existente entre el mismo y los grandes centros de Grecia. Heródoto informa que la navegación entre el Helesponto y el Fasis duraba 9 días y 8 noches y el recorrido en dirección norte-sur ocupaba 3 días y 2 noches. Por otro lado, sin embargo, esta unidad no deja de ser epidérmica, puesto que las ciudades griegas del Ponto, a pesar de la mayor o menor extensión de sus Korai y de la existencia de eventuales contactos comerciales con las tierras del interior, se hallan volcadas más hacia el mar que hacia sus respectivos traspaíses. Más que en otros lugares, da la impresión de que lo griego es un fenómeno que apenas afecta a las inmensas regiones que se extienden a espaldas de las ciudades costeras. En estas condiciones no podía haber, como sí hubo en Magna Grecia o en Sicilia, una verdadera política de control de los territorios indígenas del interior. En estos dos ámbitos, ese interior podía ser fácilmente explorado y conocido porque las distancias así lo permitían. El Mar Negro era un mar interior al que se asomaban numerosísimas ciudades griegas, tras las cuales se extendían tierras inexploradas e inexplorables, especialmente por su parte septentrional, como muestra la sumamente imprecisa y vaga descripción que hace Heródoto, y su propia afirmación de que nadie sabe a ciencia cierta lo que hay al norte del territorio sobre el que ha empezado a tratar esta parte de mi relato. Por lo menos, no he podido obtener informaciones de ninguna persona que asegurara estar enterada por haberlo visto con sus propios ojos, pues ni siquiera Aristeas pretendió, en la epopeya que compuso, haber llegado personalmente más al norte de los Isedones, sino que de las tierras más lejanas hablaba de oídas, alegando que eran los Isedones quienes daban las noticias que él transmite. Así, los griegos que viven en las costas pónticas tienen solo un conocimiento muy vago y legendario de la realidad indígena que les envuelve. Ello es la prueba, precisamente, de esa orientación hacia el exterior a la que aludía anteriormente. Pero el Ponto es poco mencionado en nuestras fuentes, seguramente porque es, desde un punto de vista general,
considerado un territorio sumamente remoto y en alguna medida marginal, si bien ello no prejuzga la importancia económica que él mismo tendrá para muchas ciudades griegas, incluyendo, además de la exportación de grandes cantidades de trigo, metales, cuero, madera, etc., posiblemente también la de esclavos. 4.3.3 El norte de África. Otras de las regiones donde se establecieron los griegos fue el norte de África, especialmente en la región de Cirenaica, que fue la única que recibió una colonia griega normal, entre comillas, Cirene, si bien tampoco podemos perder de vista el asentamiento de Náucratis, cuyo estatus real sigue siendo objeto de disputa. Cirene fue una fundación de la ciudad de Tera, establecida en torno al 632 a.C., en una región ya visitada ocasionalmente por los tereos y por otros griegos y que contó desde pronto con la colaboración y participación de los indígenas libios. La historia de Cirene es relativamente bien conocida y sabemos que el fundador, Bato, obtuvo el título de rey y dio lugar a una dinastía hereditaria. Igualmente, las informaciones disponibles ejemplifican más claramente que en ningún otro caso los motivos que empujan a la colonización, la selección del contingente, la designación del fundador, etc. Bien situado en un fértil territorio, Cirene basaba su economía en el cultivo de cereales y sobre todo en la elaboración y exportación de productos de tipo medicinal y culinario confeccionados a base del silfio, planta hoy día desconocida y cuyo proceso se hallaba directamente supervisado por el rey. También tuvo importancia Cirene por ser el punto de llegada de rutas caravaneras procedentes de la región del Alto Nilo. Desde Cirene se fundó toda una serie de subcolonias, Barca, Hespérides, Tauqueira, que garantizaron el control por parte de los griegos de esa región. El otro lugar digno de mención en este apartado es obviamente Náucratis. Según el relato de Heródoto, fue el faraón Amasis, 570-526 a.C., quien concedió a los comerciantes griegos un emplazamiento en el brazo occidental del delta del Nilo, permitiéndoles erigir santuarios en los que se hallaban representadas 12 ciudades: Quíos, Teos, Focia, Clazomenas, Rodas, Nido, Halicarnaso y Facélide, Mitilene, Egina, Samos y Mileto. Parece, sin embargo, que este faraón únicamente reorganizaría un establecimiento anterior, puesto que es muy posible que ya en época de Psamético I, 664-610 a.C., se hubiera reconocido carácter permanente a ese asentamiento. En cualquier caso, Náucratis surge como consecuencia del interés egipcio por concentrar en su propio beneficio a los comerciantes griegos que, a lo largo del siglo VII y siguiendo en buena medida a los mercenarios de ese origen, habían establecido relaciones comerciales con el país del Nilo. Aun cuando no se sabe a ciencia cierta si Náucratis dispuso de instituciones de autogobierno, es difícil pensar que su estatus fuera el de polis, aunque solo sea por hallarse en un territorio cedido por el verdadero titular del mismo, el faraón egipcio. Ello no excluye algún tipo de sistema administrativo apto para organizar las actividades desempeñadas allí por los residentes y los transeúntes helénicos. Así pues, en sentido estricto, Náucratis no es una verdadera apoiquía griega, aun cuando, sin embargo, su existencia y la del comercio con Egipto debió de ser un motor fundamental para la economía del mundo griego, y de sus beneficios participaban tanto aquellas ciudades que se hallaban representadas allí cuanto, al menos en varios casos conocidos, sus colonias y aliados. Los productos que eran intercambiados en Náucratis eran por parte griega madera, hierro, vino, algunos objetos de lujo y ante todo la plata, y por parte egipcia sobre todo trigo, pero también otros artículos de gran demanda como el papiro, el lino, la sal o la lumbre, por no hablar del marfil, el oro o el alabastro. En suma, un comercio de productos de lujo a cambio de otros de primera necesidad. Todo ello obligaba a movilizar, en un contexto pan-mediterráneo, recursos de muy diversas procedencias y de gran valor
específicamente destinados al difícil, selectivo y restrictivo mercado egipcio. El auge de este comercio y por consiguiente de Naucratis tendría lugar durante el siglo VI y a esa fecha corresponde buena parte de los hallazgos efectuados durante las excavaciones de principios de este siglo, incluyendo los restos de edificios, templos y talleres sobre todo, y de cerámicas. 4.3.4 El extremo occidente. Por extremo occidente entenderemos aquí la amplia región que comprende la península ibérica y la Galia meridional. La presencia colonial griega en este entorno es relativamente tardía, puesto que las primeras fundaciones no tienen lugar hasta el tránsito del siglo VII al VI a.C., no alcanzando cierta consistencia hasta al menos la mitad del siglo VI. Ya a fines del siglo VII, los mares occidentales son frecuentados por comerciantes y aventureros griegos que, siguiendo en buena medida los pasos de los fenicios, desde hacía tiempo establecidos en la península ibérica, llegan hasta Tarteso en busca de beneficios. Tarteso se sitúa de forma prácticamente unánime en la costa atlántica peninsular, posiblemente en torno a la región de Huelva. El prototipo de estos comerciantes del último tercio del siglo VII viene representado por la figura de Colio de Samos, al que alude en una noticia Heródoto. Estas aventuras samias van a verse pronto interrumpidas por una notable modificación de las circunstancias en la ciudad, que va a dar lugar a una nueva orientación de sus actividades. Las consecuencias más destacables de ello será que la ciudad de Focia emprenderá por su cuenta la explotación de los recursos que habían dado a conocer los navegantes de la vecina ciudad jónica. No hemos de olvidar naturalmente que por esos momentos tanto Focia como Samos estaban interesadas en el mercado egipcio, puesto que ambas se hallaban representadas en Naucratis. El inicio de las actividades focias en Occidente se halla perfectamente registrado igualmente por Heródoto, y en las mismas el interés por Tarteso es evidente. Esas noticias se han visto confirmadas en los últimos años, merced a las excavaciones que están llevándose a cabo en Huelva. Como consecuencia de la frecuentación cada vez mayor que los focios realizan de los mares occidentales, en torno al 600 a.C., se produce la fundación de Masalia y de Emporion, que a lo largo del siglo VI irán creciendo en importancia, si bien será la primera de ellas la que acabe, en un momento posterior, por controlar la actividad o las actividades focias en Occidente y dar lugar ya en los siglos V y IV a toda una serie de subcolonias y factorías que jalonarán la costa sudgálica y, en menor medida, la ibérica. La colonización griega en el extremo occidente presenta, pues, ciertos rasgos diferentes con relación a otras regiones. En primer lugar, es obra casi exclusiva de una sola ciudad, Focia. En segundo lugar, el tipo de asentamiento preferido, salvo en Masalia en un momento más avanzado y en cierto modo en Emporion, es el emporion o factoría, sin apenas independencia política y en ocasiones profundamente vinculada al mundo indígena, del que dependerá frecuentemente para su aprovisionamiento de materias primas y su subsistencia. En tercer lugar, la irradiación política sobre este entorno nativo va a ser escasa, aun cuando no la cultural. Por fin, el inicio de los asentamientos coloniales es netamente posterior al atestiguado en otros ambientes mediterráneos. 4.4 Consecuencias de la colonización griega. Una vez visto siquiera rápidamente un panorama general de los rasgos característicos de los distintos ambientes coloniales griegos, he llegado el momento de esbozar las consecuencias de este proceso, iniciado en el siglo VIII y concluido ya prácticamente a fines del siglo VI, y tuvo para el mundo griego contemporáneo. Las mismas, con ser de una importancia trascendental, serán observadas desde dos puntos de vista principales. Por un lado, su repercusión en la historia general del Mediterráneo, por otro, su incidencia en el propio desarrollo interno, diríamos, de la historia griega. 4.4.1 La colonización, creación de una nueva estructura política fuera del ámbito egeo.
En efecto, una consecuencia fundamental de la colonización fue la exportación a regiones que hasta entonces habían permanecido ajenas al ámbito egeo, si se exceptúan los contactos, en muchos casos ya olvidados durante la Edad del Bronce, de un sistema político que en los momentos iniciales del proceso se estaba desarrollando en el mismo. Este era el modelo de la polis griega que, como hemos mostrado en apartados anteriores, presentaba una serie de innovaciones con respecto a los esquemas que en esos mismos momentos se estaban desarrollando en el Oriente Mediterráneo y que estaban igualmente siendo difundidos merced a la acción del otro gran pueblo colonizador, el fenicio. No se trata de valorar la superioridad o inferioridad de un modelo sobre otro, sino simplemente de constatar cómo toda una serie de regiones mediterráneas gozaron pronto de paradigmas organizativos sobre los que plasmar sus propias experiencias. Aquí nos interesa sobre todo el helénico, por más que debamos reconocer que en ocasiones las semejanzas entre ambos son mayores que las diferencias. Las ciudades griegas, independientemente de sus diferencias, poseían una serie de rasgos generales que podemos considerar comunes. Así eran sobre todo centros agrícolas y comerciales. En ellas se tendía a producir los alimentos necesarios para la propia supervivencia y, en caso negativo, las materias primas o productos manufacturados que, convenientemente intercambiados, aportaran los mismos. En cualquier caso, la polis tiende a integrarse en el entorno en el que se instala, tanto en el territorio correspondiente o cora, como cuanto en zonas más alejadas. Por ello, una de las consecuencias claras de la colonización es la relación con todos y cada uno de los ambientes indígenas junto a los que se instalan estas fundaciones, dándose origen en cada caso a una serie de procesos de helenización que, si bien en pocos casos concluirán en una verdadera helenización, aportarán elementos novedosos a las poblaciones no griegas. Estos elementos serán tanto materiales, objetos griegos como pueden ser las cerámicas o los productos de lujo, cuanto inmateriales, formas de organización política, formas económicas, etc., sin olvidar los culturales, escritura, arte y artesanía, etc., que contribuirán a modificar en mayor o menor grado la situación preexistente. Al tiempo que esta transmisión se produce, las sociedades afectadas irán orientando su propia cultura para hacer frente e integrar o rechazar estos aportes. A la colonización se debe, en último término, el surgimiento de algunas de las culturas que durante buena parte del primer milenio antes de Cristo alcanzarán cierto protagonismo. Así, no es dudoso que el mundo etrusco tiene una deuda importante con Grecia, como lo tiene también el ibérico, por no mencionar a las poblaciones que habitan en la Galia y Europa Central y que a partir del siglo V darán lugar al conglomerado céltico, todo ello por no hablar de la influencia sobre territorios que, aunque permanecerán más al margen del curso principal de la historia, también habrán recibido su parte de la herencia helénica, como pueden ser tracios y escitas. Es patente también el peso de lo griego sobre el mundo romano desde época arcaica y, por supuesto, sobre las poblaciones prehelénicas de Italia y Sicilia y sobre determinados ambientes fenicio-púnicos. En cada uno de estos grupos humanos variarán los elementos helénicos aceptados y los rechazados, así como la intensidad con que ello tiene lugar, pero en todos ellos se puede rastrear cómo la acción de las poleis que en sus proximidades se instalan tuvo en todos los casos consecuencias importantes. Una cosa, sin embargo, debe quedar clara. Estamos hablando de procesos de helenización, que yo quiero distinguir de una helenización propia, la cual, si se quiere, es más utópica o metodológica que real. Estos procesos lo que implican no es la copia servil de un modelo aportado por Grecia, sino por el contrario, la posibilidad de elaborar una cultura original partiendo del propio sustrato, pero empleando en aquellos casos en que sea necesario tanto un lenguaje formal cuanto unos modos de expresión, unas formas organizativas e incluso una ideología tomadas de los griegos, aun cuando ello implique dentro del proceso una reinterpretación en clave no griega de modelos helénicos. La Hélade, pues, desarrolló en su ambiente originario un esquema político con unas o varias ideologías a su servicio, con un lenguaje artístico peculiar,
con una estructura económica abierta hacia el exterior. La multiplicación de ese esquema, conseguida merced a la colonización, llevó el mismo a todos los rincones del Mediterráneo, donde pudo ser observado y eventualmente utilizado en conjunto o solo en una parte de sus componentes por aquellos que, sin habérselo propuesto, se habían convertido en vecinos de los griegos. De ello se desprende que, en este terreno, las consecuencias de la colonización no pueden sino haber sido de una importancia extraordinaria que acaso jamás seamos capaces de valorar en sus justos términos. 4.4.2 La colonización, factor básico en la formación de la polis. Retomando algo que decíamos en un apartado anterior, diré que la expansión colonial de Grecia, iniciada en el mismo momento en el que se estaba produciendo la definición de la polis, va íntimamente ligada, por consiguiente, a su proceso formativo. Surgida como medio de liberar las tensiones existentes en los estados nacientes, va, paradójicamente, a introducir unos elementos que van a marcar el desarrollo de los mismos. Así, la implicación comercial que algunos de los centros griegos habían mantenido desde el final de los siglos oscuros y que había dado lugar a toda una serie de navegaciones, especialmente a Oriente, va a verse reforzada desde el momento en que las nuevas poleis se convierten en nuevos mercados, al tiempo que crean otros propios entre los indígenas junto a los que se instalan. Indudablemente, eso dará lugar a la aparición de individuos que hagan del comercio su principal actividad, proceso que ya hayamos atestiguado en los poemas de Hesíodo. De la misma manera, estas nuevas actividades favorecen un destacable auge económico que no afecta por igual a todos los habitantes de la polis, sino solo a los grupos previamente más privilegiados, los aristoi, que tenderán a hacerse con el control de más y mejores tierras en un proceso que se hallaba en la raíz de las primeras fundaciones coloniales. A todo ello hemos de añadir las transformaciones ya mencionadas en los modos de combate que van dando lugar paulatinamente a la táctica hoplítica, con la consiguiente demanda por parte de quienes se integran en la falange de contrapartidas políticas a su participación militar. No quiere decir todo ello que la colonización sea la causa directa de estos desarrollos, pero sí que la misma determinó una transformación cuantitativa importante del marco en el que los conflictos ya latentes con anterioridad se desarrollaron, amplificando los mismos. La integración de las poleis en una estructura económica con un radio de acción cada vez más amplio, el incremento de la productividad y el aumento demográfico, en relación todo ello con el fenómeno colonial, tendrá un efecto importante sobre las ciudades griegas al exacerbar las diferencias de trato político de los ciudadanos en función exclusivamente del nacimiento, el enriquecimiento de sectores significativos de la población como consecuencia de la prosperidad económica no se traduce, como hemos visto, en una contrapartida política equivalente, y aquí se hallará una nueva causa de inestabilidad. Es también la colonización responsable de ello en sentido lato. Las soluciones que se adoptarán variarán según los casos, pero fenómenos como el de las tiranías o los legisladores, que caracterizarán buena parte del arcaísmo griego, serán también en parte consecuencia del proceso colonial. En definitiva, la verdadera importancia de la colonización en el desarrollo histórico griego reside, ante todo, en el hecho de que la misma dio origen y liberó toda una serie de recursos y potencialidades que la conformación de la polis había contribuido a crear y que, merced a la reproducción hasta la saciedad de tal esquema, propició el desencadenamiento de conflictos internos, pero también puso las bases sobre las que se iba a proceder a su superación, o al menos a intentarlo.